Bienvenidos una vez más a un video explicativo de este canal. A continuación, procederé a definir qué es la matriz de riesgo y de confianza, la evaluación de control interno y de riesgos. Empecemos. En primer lugar, hablaremos de la matriz de riesgos. ¿Cómo diseñarla? Dentro de la gestión de riesgos, hoy en día es casi imprescindible el uso de una herramienta que nos permita identificar, cuantificar y valorar los riesgos a los que tenemos que hacer frente, así como trazar un mapa que nos guíe en una ruta de éxito para nuestra empresa. Por esto, a nivel global es muy aceptada la práctica de elaborar matrices de riesgos, que nos permitan la identificación y valoración de los mismos, considerando también el impacto que podrían generar la ocurrencia de tales o cuales variables. Pero aunque su elaboración precisa de conocimientos técnicos y de una metodología adecuada, no debemos considerar que deba ser demasiado complicada, sino más bien su naturaleza misma es la simplicidad. Para la elaboración de una matriz de riesgo podemos considerar 3 pasos que a continuación desarrollaremos. El primer paso es la identificación de los riesgos. En esta etapa debemos listar todos los eventos de riesgos posibles que puedan ocurrir y afectar las actividades normales de nuestra empresa o proyecto. Algunos ejemplos de estos eventos de riesgo podrían ser el incumplimiento del marco legal regulatorio, el paro de labores por falta de suministros, la falta de mano de obra calificada, la utilización de nuestra empresa para actividades de lavado de dinero, el fraude interno, el alto nivel de competencia en el mercado, los delitos informáticos, ataques de hackers y virus, los daños a la reputación de la empresa, alta rotación del talento humano, responsabilidad civil por daños a terceros, accidentes laborales y siniestros o catástrofes naturales, entre otros. El segundo punto importante es la evaluación de probabilidad e impacto. Se los definiré a continuación. Luego de tener bien definidos todos los eventos probables de riesgos a los que pueda estar sujeta nuestra empresa, debemos continuar asignando 2 valores a cada uno, por ejemplo, del 1 al 5 y de A hasta E, como sigue. Esto lo hacemos tanto para su probabilidad, en donde 1 es improbable, 2 posible, 3 ocasional y 4 probable, y por último encontramos el número 5, que es el frecuente, tal como lo mostramos a continuación. Aquí mostramos según el valor el índice de incidencia de cada riesgo, siendo el 1 el que nunca puede ocurrir y el 5 el que más ocurre. El 1 nos dice que es un evento que nunca puede ocurrir, que no está previsto dentro de un futuro en la empresa. El 2 es algo que puede ocurrir en algún momento, bien sea mañana, dentro de meses o años. El 3 es un evento que pueda producirse algunas veces, puede ser repetitivo, mas no constante. El 4 es algo que tiene una alta probabilidad de que se produzca. Y el 5 es que se tiene la certeza absoluta de que se va a producir. Así como para su impacto, que este implicará en donde A sería insignificante, B menor, C moderado y D peligroso y E catastrófico, de la siguiente manera. Podemos observar que la E corresponde a algo insignificante, a errores operativos que existen incumplimientos en algunos puntos de control interno que son subsanables inmediatamente. El B nos dice que son errores operativos, que existen incumplimientos en algunos puntos de control interno, pero no constituyen infracciones a la ley. El C muestra errores significativos ocasionales, que existen incumplimientos a los puntos de control interno y disposiciones legales. El D presenta errores significativos continuos, ya no son ocasionales, sino que se repiten constantemente.
existe incumplimiento a los puntos de control interno y disposiciones legales. Y por último, el más crítico, siendo el catastrófico, existen importantes errores severos, incumplimientos al marco regulatorio que tiene incidencia en el banco. A manera de ejemplo, el riesgo de falta de mano de obra calificada, podríamos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué tan probable es que esto suceda? Y asignamos un número 3 para que consideremos que es ocasional. Otra pregunta. ¿Qué tanto nos impactaría en caso de suceder? Y por ejemplo, definimos una C ya que es un efecto de llegar a suceder, sería moderado, por lo que este riesgo tendría una ponderación de 3D. El tercer punto importante para la elaboración de matriz de riesgo es finalizar nuestra matriz de riesgo. No nos queda más que graficar todos los eventos de riesgos, ya debidamente valorados y ubicados de acuerdo a sus ponderaciones de impacto y ocurrencia, de forma que los dos de mayor puntaje serían los más críticos y por tanto que necesiten una acción inmediata. Los de franja media podrían ser considerados en un plan de mediano plazo, y sobre los de riesgo más bajo deberíamos mantener una vigilancia prudencial. Tal como lo mostramos aquí, se muestra un riesgo moderado de nivel 3 que es ocasional, pero de una ocurrencia moderada, y es algo que aunque sea moderado, se debe de solucionar. La utilidad de la matriz de riesgos, su versatilidad, tamaño y complejidad pueden ser muy diversas. Sin embargo, todos los expertos afirman que se ha constituido en una herramienta útil y dinámica, que facilita la identificación, así como el control y análisis de los riesgos a los que podamos estar expuestos. Ahora procederemos a la evaluación del control interno. Primeramente, hablemos cuáles son los objetivos de la evaluación del control interno. Dentro de los objetivos del control interno encontramos los estratégicos, para evaluar la efectividad de las estrategias implicadas. Encontramos objetivos de información financiera, para verificar la autenticidad de la información financiera. Encontramos objetivos de operaciones, para evaluar las operaciones externas e internas. Y encontramos los objetivos de cumplimiento, para verificar la legalidad y el cumplimiento de las normas como tal. Es importante hacer una referencia sobre estos objetivos, porque todos en conjunto logran que el control interno dentro de una empresa se realice de forma eficiente siguiendo todos los lineamientos requeridos. Si bien las empresas requieren establecer controles internos para mitigar los riesgos asociados con estos temas, para efectos de la auditoría de estados financieros, el control interno relevante es relacionado con la información financiera. Si bien las empresas requieren establecer controles internos para mitigar los riesgos asociados con estos temas, para efectos de la auditoría de estados financieros, el control interno es relevante y es el relacionado con la información financiera. Conforme a la NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, el auditor obtendrá conocimiento de control interno relevante para la auditoría. Para esto, el auditor deberá primeramente excluir de su análisis los controles internos que van encaminados a temas no relacionados con la información financiera y posteriormente identificar cuál de los controles internos relacionados con información financiera son relevantes, conforme a su juicio profesional, para que con base a esto realice su evaluación. Los controles internos abarcan 5 componentes claves que se indican a continuación. En primer lugar, encontramos diseño de control. Es el primer paso para el auditor evaluar el diseño de control, para identificar los riesgos que busca mitigar con el control. Posteriormente, habrá que identificar qué controles existen para mitigar esos riesgos.
También a su vez deberá determinar si se han implementado mediante entrevista con el personal de la empresa y la realización de procedimientos adicionales. Los controles internos abarcan 5 componentes claves que se indican a continuación. En primer lugar, encontramos los objetivos de la información financiera. Luego encontramos el entorno del control, valoración de riesgo, sistemas de información, actividades de control y monitoreo. El entorno o ambiente de control es el componente base para el resto de los componentes del control. Un ambiente de control débil origina que, sin importar el adecuado diseño del resto de los componentes, no se pueda confiar totalmente en estos. El ambiente de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la empresa. Algunas áreas claves a analizar de este componente por parte del auditor se enlistan a continuación. La integridad y valores éticos. Existen en la empresa de alta dirección hasta los niveles iniciales del personal un compromiso con valores de integridad y éticos, tanto en palabras como en hechos, con lo cual se busca desincentivar cualquier tipo de conducta inapropiada. El compromiso con la competencia. La empresa toma medidas para que su personal operativo y directivo conozca cómo realizar su trabajo de una manera eficiente y adecuada. La participación efectiva de los responsables del gobierno de la entidad. Existen órganos independientes que efectivamente estén vigilando el adecuado funcionamiento de la empresa. La estructura organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad. Existe una estructura organizacional adecuada para llevar a cabo los objetivos, definiéndose los niveles de autoridad y responsabilidad para cada uno de los elementos de esta estructura. Los sistemas de información. Estos consisten en un sistema de información que integra por la infraestructura, software, personas, procedimientos y datos con los que cuenta un negocio o empresa que dirija a alcanzar sus objetivos, identificar y responder a los factores de riesgo. El auditor deberá analizar primordialmente los sistemas de información relacionados con la información financiera, en particular, los sistemas relacionados con los procesos operativos del negocio, tales como ventas, compras, nóminas, producción, etc., así como los sistemas de contabilidad que son donde se asientan los registros contables correspondientes. En primer lugar, se deben identificar las fuentes de información utilizadas. En este punto se deberá analizar los tipos de transacciones significativas para los estados financieros. Luego, la captación y proceso de información. En este punto deberán identificarse los procesos de información financiera. Luego, la utilización de la información generada. En este punto se analiza la forma de comunicar por la empresa la información financiera, los informes resultantes y su utilización en la empresa, así como los informes a los responsables del gobierno de la empresa y terceros, tales como las autoridades regulatorias. Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la administración se lleven a cabo. Estos controles se refieren a riesgos que, si no mitigan, podrían en riesgo el llevar a cabo los objetivos de la empresa. Las actividades de control pueden clasificarse en los siguientes 4 tipos. Preventivas, que son controles para evitar errores o irregularidades. De detección, controles para identificar errores o irregularidades después de que hayan ocurrido para tomar medidas correctivas. De compensación, controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es inconstable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplos: segundas firmas, supervisión de terceros, supervisión selectiva interna y etc. De dirección, controles para orientar al personal hacia los objetivos deseados, por ejemplo, las políticas y los procedimientos. Algunos controles comunes a nivel de proceso operativo incluyen temas como los siguientes: la segregación de funciones, donde reduce la oportunidad de que una persona por sí misma pueda llevar a cabo u ocultar errores o fraudes.
Control de autorizaciones. Define que tiene la autoridad para aprobar diversas transacciones comunes o no comunes. Conciliaciones de cuentas. Incluye preparar y revisar conciliaciones oportunamente y tomar decisiones sobre posibles diferencias. Controles de aplicación de TI. Estos se incluyen en las aplicaciones de los sistemas de información, los cuales son automatizados o parcialmente automatizados. La revisión de resultados reales. Comparar los resultados reales contra los presupuestados y periodos anteriores, así como analizar comportamientos inesperados de los resultados. Y los controles físicos. Están relacionados con la seguridad física de los activos, acceso a instalaciones, registros contables, sistemas de información, archivos de datos, etc. Seguimiento o monitoreo de los controles. El seguimiento o monitoreo evalúa la eficacia de la ejecución del control interno en el tiempo y su objetivo es asegurarse de que los controles trabajen adecuadamente o, en caso contrario, tomar las medidas correctivas necesarias. El seguimiento le permite a la dirección de la empresa saber si los controles internos son eficaces, están implementados adecuadamente, si se usan y se cumplen diariamente o si necesitan modificaciones o algunas mejoras. El seguimiento se da por la dirección de la empresa, mediante actividades periódicas, evaluaciones específicas o una combinación de ambas. Asimismo, el seguimiento de dirección puede incluir el uso de información externa que pueda resaltar problemas o áreas de oportunidad, quejas de clientes, comentarios de organismos de terceros e informes de auditores externos o consultores sobre el control interno. Cuentas e información a revelar importantes en los estados financieros. Esto incluye los controles sobre fraude, dirección abusiva que pasa por encima, procesamiento centralizado, procesos de información financiera final del ejercicio, controles transaccionales del proceso de negocio y aplicación de los controles del TI, los controles específicos y los controles dominantes. Siguiendo con el tema de la evaluación de control interno, queremos mostrar los cuestionarios para la evaluación del proceso de control interno. En este archivo procederemos a verificar cuáles son el tipo de preguntas que se realizan dentro de este tipo de evaluaciones. Como podemos ver, primero encontramos los cuestionarios para evaluar el componente o ambiente de control, integridad y valores éticos. ¿Qué aspectos son condicionantes? Aquí tenemos un ejemplo de pregunta. ¿Muestra la dirección interés por la integridad y los valores éticos de los funcionarios públicos? ¿Existe un código de ética aprobado por la entidad? ¿El código de ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido? Aquí se tiene que responder sí o no, o si no aplica. También se tiene que colocar quién lo realizó, la calificación que se da y quién da esa calificación. Encontramos también preguntas como: ¿la dirección ha eliminado o reducido los incentivos que pueden propiciar que el personal se involucre en actos fraudulentos, ilegales o no éticos? ¿Existe presión para cumplir con objetivos de gestión poco realistas? También encontramos aspectos condicionantes como: ¿toma la dirección acciones disciplinarias apropiadas en respuesta a las desviaciones de políticas y procedimientos aprobados o violaciones del código de ética de la entidad? Aquí todo esto da un significado y un óptimo para el factor, lo cual muestra una calificación final. También encontramos cuestionarios que se dedican a la administración estratégica, en donde encontramos preguntas del calibre como: ¿la entidad desarrolla una administración estratégica para el cumplimiento de su misión? ¿Existen estrategias consistentes con la misión de la entidad? ¿Los objetivos de gestión son consistentes con las estrategias vigentes? O preguntas como: ¿se efectúa el seguimiento de las estrategias como una herramienta para evaluar la gestión de la entidad? Además de esto, también encontramos otros cuestionarios que se refieren al sistema organizativo, en donde nos hacen preguntas como: ¿existen políticas y procedimientos apropiados para la autorización y aprobación por parte del nivel jerárquico adecuado sobre las operaciones y actividades que desarrolla la entidad?
Existen mecanismos formales para la revisión y actualización de los procedimientos en función a los de riesgo existentes y existe una unidad para la revisión de la formulación y modificaciones de los procedimientos en cuanto a su educación y normalización ante la aprobación por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Como hemos podido observar, cuestionarios hay muchos y aquí les he mostrado algunos de los aspectos más importantes de los cuestionarios de evaluación de control interno. Ahora pasemos a hablar de la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo de auditoría es el requisito básico para verificar qué y cuándo deben medirse los procesos y productos de calidad para obtener los máximos beneficios para la organización. No obstante, con frecuencia saber la respuesta a ese qué y cuándo puede ser un gran desafío. A continuación hablaremos sobre las fases sobre cómo realizar una evaluación de riesgo de auditoría. En primer lugar, encontramos la producción de una lista de auditoría adecuada. Para realizar el plan de auditoría se puede comenzar elaborando una lista amplia de procesos y procedimientos a revisar, que siga una perspectiva sistemática de evaluación y una vez en la práctica identificar dónde se llevan a cabo las auditorías más específicas. La identificación de los factores de evaluación. Posteriormente necesitamos reconocer los factores importantes en el proceso de evaluación de riesgo de auditoría. Estos factores de evaluación se basan en la probabilidad y las consecuencias. Los criterios de clasificación para cada factor. Para que nuestra evaluación de riesgo de auditoría resulte exitosa, los factores de evaluación identificados deben compararse entre sí. Por ejemplo, se puede crear una escala numérica dándole el valor más importante a los números más altos para mantener los criterios de clasificación de los factores de evaluación. El establecimiento del criterio de calificación del factor de evaluación. Este es el momento de asignar descripciones y calificaciones a cada uno de los factores de evaluación y numerarlos. Por ejemplo, podemos desarrollar una lista de descripciones con una clasificación numérica para cada factor de evaluación, relacionando el valor más alto junto con el máximo efecto. Aplicación de las calificaciones. Con el sistema ya establecido, debemos aplicar los factores para la evaluación de riesgo de auditoría. Es importante examinar cada tema individualmente en la relación con todos los factores de evaluación y determinar qué valor es el más apropiado para el tema de la auditoría en los criterios de evaluación. Por ejemplo, en una hoja de cálculo podemos posicionar la formación y competencia personal con un factor de evaluación más bajo en su efecto sobre el valor del proceso y un valor más elevado para el efecto en el programa y las necesidades de usar un recurso adicional. Y por último, ponderar la importancia de cada factor. Diseñar este enfoque sistemático nos ayuda a aclarar la discusión sobre valores y números. Por ejemplo, podemos agrupar las puntuaciones totales para reflejar el impacto del proceso de auditoría en la ejecución general del proyecto. Aplicar esta visión sistemática es de gran ayuda para estandarizar los parámetros de evaluación y evitar pérdidas de tiempo habituales cuando se establecen los criterios de evaluación. No siendo más, hemos llegado al final de este video. Adjuntamos nuestras referencias y recuerden, si quieren más contenido de este tipo, pueden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Muchas gracias.